pecositas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, antes que nada, quiero pedir una disculpa por esta larga ausencia. El motivo principal fue por cuestión de salud. Después, parece ser que cuando algo empieza a salir mal, ocurre de repente una serie de cosas, una después de otra, y parece que nunca acaba. Y pues nada, esto me llevó a perder una audición para mí muy importante en la que yo había puesto mucho empeño y preparación. Desafortunadamente no supe canalizar diversas emociones y ante el descuido de mi salud me llevó a estas consecuencias. El arte es un mundo maravilloso, pero cuando tu cuerpo es el instrumento de tu expresión artística y este no está saludable, pues lamentablemente el ritmo que lleva el mundo de la danza no se detiene para esperarte y el show continúa, y que a pesar del talento que puedes manifestar, si no estás listo, habrá siempre alguien pronto para sustituirte. Pero bueno, ahora me preparo para nuevos proyectos que me han ofrecido y me estoy concentrando en ello. Y ahora me siento mucho más tranquila, retomando el ritmo de trabajo y de todo. Y no podía esperar más para compartir con vosotras esta primera parte de este capítulo. Y pues muchas gracias por la paciencia y por sus mensajes, chicas. En verdad, créanme que no veía la hora de poder tener un tiempecillo para grabar. Las quiero mucho, en verdad, y espero que disfruten este capítulo como yo. Y pues nada, empecemos con un nuevo capítulo. El fuego y las rosas, capítulo 17. Una terrible pesadilla. Habían pasado casi 2 semanas después del franco encuentro entre Albert y Anthony. Apenas se sintió mejor, el director de la Nueva Sonrisa tuvo que poner al corriente a los responsables de los proyectos de investigación y al personal de la estructura sobre la amenaza inminente de desalojo. Casi se conmovió al ver la reacción de derrota de su amigo Brian, pero juntos habían acordado una estrategia para defenderse de la agresión desconsiderada de los Andrew. Así, inmediatamente se pusieron en contacto con un importante estudio legal tan famoso como el bufete Brown. Al mismo tiempo, habían empezado a buscar terrenos que comprar y, en el peor de los casos, comenzar una campaña de sensibilización entre sus benefactores para prepararlos ante la posibilidad de solicitar más ayuda sustancial en el caso que aquella eventualidad ocurriera. Albert había pensado también en un modo de involucrar a la prensa en sus actividades, atrayendo hacia ellos la atención de la opinión pública. Sería de hecho aún más grande la resonancia que tendría la expropiación. Los Andrew ganarían algunos dólares, pero mancharían su reputación en esta historia. En todos esos días, Candy no había visto a Anthony. Él no la había buscado y ella no había hecho nada para contactarlo. Nunca habían llegado a aquel punto. Candy se sentía contrariada. Sin embargo, empezaba a no soportar más aquel silencio. No era posible que no lograran entenderse. Se había concentrado aún más en su trabajo, esperando que de un momento a otro él entrara por la puerta. Pero el tiempo estaba pasando y nada. Para su suerte, las ocupaciones no le faltaban en el hospital. Las aprendices necesitaban un intenso periodo de formación y le había sido designada una nueva paciente personal, lo que le había obligado a delegar su presencia en la Nueva Sonrisa. Desde el día del debut no había visto ni siquiera a Terrence. También él, excepto por las horas de clases en el taller, había reducido sus visitas para concentrarse en las primeras presentaciones en el teatro. Así es que no habían podido compartir las entusiastas críticas en los diarios sobre la exaltante prueba de la compañía Stratford.
artículo sobre artículo, continuaban a publicar diariamente sobre el evento aclamado las memorables interpretaciones de Otelo y Iago. Robert se había arriesgado con Terence, con aquel personaje, pero la respuesta del público y de los críticos confirmaban que el talentoso director había tenido una óptima intuición. Aquella tarde la chica había ido rápidamente a la asociación después de su turno en el Columbia para poder hablar, aunque sea un poco, con él, esperando que se hubiera quedado para almorzar con Albert. Bajo la sombra de un gran roble había distinguido a alguien leyendo acostado y creyó haberlo reconocido. Cuando llegó ahí se dio cuenta que era Charlie, que había ido a relajarse ahí sobre el prado para preparar la poesía para la próxima clase. «¡Oh, eres tú!», lo saludó, ocultando su desilusión. «Buenos días, bella enfermera. Si estás buscando a mi tutor, no hace mucho que lo vi con el director Walker. Andaban por aquí paseando». «¡Qué intuitivo eres, muchachito! ¿Cómo has sabido que estoy buscando a Terence?». Charlie la miró impertinentemente. «Tenías las mejillas sonrojadas cuando te acercaste. No creo que haya sido por mí». «¡Charlie!». «Candy, ahora te estás poniendo aún más roja. Si te viera Terence, estoy seguro que empezaría a hacerte bromas, aunque estaría contento de ver cuánto le echas de menos». «¡Basta! Eres realmente fastidioso. Solo lo estaba buscando para felicitarlo por sus éxitos», le aseguraba mientras huía avergonzada hacia el callejón. «No está aquí tampoco. ¿Pero dónde se habrá metido?». Había buscado a los dos amigos por un cuarto de hora sin lograr encontrarlos. En su ansiosa búsqueda le había llamado su atención un cobertizo que había sido construido hace poco en la parte trasera del edificio principal. Tenía el aspecto de un pequeño invernadero. Curiosa por el aroma de las flores, se dirigió hacia allí. «Candy». Aquella voz la hizo detenerse en el acto, faltándole la respiración. «Anthony». Anthony la miraba fijamente, dejando transpirar todo su arrepentimiento. «Discúlpame. Sé que no basta simplemente repetirlo, pero es algo que debo hacer. Me he equivocado en tratarte en aquel modo». «Anthony, ¿tú te disculpas conmigo? Es contigo mismo con quien deberías hacerlo», le respondió conteniéndose. «Ya lo he hecho. En estos días me he tomado tiempo para reflexionar sobre cómo estoy particularmente perdiendo mi vida y he entendido que debo decidirme en dar un giro si no quiero hundirme en un pantano. Todas estas responsabilidades me están llevando a renegar de mis valores». Había una profunda y creciente fuerza en su voz. Parecía como si una nueva conciencia sobre él mismo se estuviera abriendo camino entre las cenizas, fruto de un largo trabajo interior. «Sé que aún estás enfadada conmigo y no puedo más que darte la razón», continuó acercándose a pocos pasos. «Pero por favor, sígueme, solo por unos minutos. Creo que los hechos cuenten más que las palabras entre nosotros». Dulcemente la tomó de la mano, invitándola a entrar con él al cobertizo. Con enorme sorpresa, Candy se encontró efectivamente inmersa en un bellísimo invernadero con tantas encantadoras variedades de rosas. Poco distante, un pequeño pero prodigioso ángulo de color al abierto hacía de base a una fastuosa pérgola. «Pero, ¿por qué todo esto?». Anthony no le respondió súbito, solicitándole de avanzar hacia el grueso ramo de flores central, dominado por el espléndido contraste
entre el níveo brillo de la dulce Candy y el cálido color amarillo con los bordes rojos de los besos de Candy. ¿Recuerdas aquella mañana, Candy? Yo no podré olvidarla. Cuando te encontré tenías lágrimas en los ojos. Eras una niña, pero tu infancia te había hecho experimentar sin piedad el abandono y el sufrimiento, como había sucedido también conmigo. Me he enamorado inmediatamente de la mirada digna con la que me miraste cuando te diste cuenta que te estaba observando y me llamaste en aquel modo tan gracioso. Mi príncipe. De tu rostro surgió un destello que me deslumbró. Te dije que eras más bella cuando sonreías. Siempre eres bella, Candy. Cada día más. Pero tenía razón. Tu sonrisa y tu fuerza son un don precioso que te convierte en una perla rara en un mar de belleza sin adornos. Yo nunca seré digno de ti, mi amor. Te quiero inmensamente por como eres. No lo dudes nunca. Tú no te doblas ante nada y nunca te rindes. Quiero que tú también estés orgullosa de mí y de mis acciones y que conserves siempre para mí aquella encantadora expresión de admiración con la que me mirabas en Lakewood. Cualquier cosa pueda pasar en el futuro, me siento derrotado al saber que te he decepcionado, arriesgando de perder tu amor y tu respeto. No podría vivir con esto. Oh, Anthony, pero ¿cómo puedes pensarlo? Yo no quiero dejarte. Lo tranquilizó Candy, fundiéndose en un abrazo con sabor a una madura segunda oportunidad para ellos. Siempre he creído en ti. Anthony apoyó tiernamente su cabeza sobre su hombro, dejándose acariciar por sus palabras. Yo soy nadie sin ti, Candy, le confesó antes de retirarse, esperando un beso suyo. Permanecieron por un largo momento frente a frente mirándose a los ojos, felices de poder leer nuevamente confianza en ellos. Después, él empezó a contarle cómo había estado aquellos largos y tormentosos días. He hablado con mi padre. Le he dicho que sobre la práctica de la nueva sonrisa mi posición es contraria a la suya y que no puedo defender una causa que considero injusta. Creo que los Andrews deben retractarse esta vez y le he comunicado que haré de todo para encontrar un error que invalide la procedura. ¿Y cómo reaccionó? Jamás lo había visto tan resentido. No le gusta que las personas lo contradigan. Anthony aún escuchaba en sus oídos el modo provocatorio con el cual Vincent se había despedido. No me decepciones, Anthony, por favor. En un tiempo su hijo hubiera bajado la mirada sumiso, pero aquella última vez había confrontado su sutil imposición con orgullo. No quisiera jamás, papá, y si intentas comprenderme, no te decepcionaré. Pero en este momento, discúlpame, para mí es más importante no desilusionarme a mí mismo. Entonces, ¿han discutido?, le preguntó agitada Candy. No exactamente. Mi padre ataca con la sonrisa en los labios, lo sabes. Pero yo no me detendré. En esta procedura quiero llegar hasta el fondo y para demostrarte cómo pienso, quiero que veas mi jardín. Regresé para hablar con Albert y pedirle un espacio para instalar este pequeño invernadero y la pérgola. En Princeton no tengo suficiente espacio para trabajar en mis injertos. Un rosal podrá enriquecer las secciones del taller de fitoterapia del Dr. Ross, aunque he pedido que las flores sean solo regadas por los pacientes. Del resto me ocuparé yo.
Este es mi modo de demostrarte que no permitiré que nadie toque la nueva sonrisa. He plantado mis raíces en este terreno. Candy permaneció profundamente impresionada. Aquel gesto y aquellas palabras le estaban demostrando que Anthony había madurado, se había convertido en un hombre. Amor, no temas. Estoy convencida que cuando esta historia termine, tu padre y tú se reconciliarán. Él continuó rodeando en círculos la orilla coloreada de una rosa cándia. Por ahora me interesa solo reconciliarme con una espléndida chica que me ha hecho mucha falta estas últimas 2 semanas. ¿Qué opinas, tesoro? Espero que termine tu turno y salimos para tener una cena romántica. No, Anthony, no esta noche. Lo paró en seco. Esta noche voy al teatro a ver a Terrence. Me ha regalado 2 billetes en primera fila. Había pensado ir con Annie, pero creo que no le importará si le digo que iré contigo. El joven suspiró. Había aún un argumento espinoso que tendría que ser enfrentado por el bien de su relación. ¿En verdad quieres verlo? Sí, y él me importa mucho, Anthony. Yo no quiero esconderte nada. Para mí, su amistad es preciosa. Entonces, le respondió él, tragándose aquel fastidioso malestar que jamás había sentido. no seré yo a prohibírtelo, te lo prometo. Iré contigo al Astor. He leído tantos comentarios positivos sobre el espectáculo. Nos divertiremos. Interpretando correctamente su reacción y su no tan sincera condescendencia, Candy se le acercó. Hay algo que tengo que contarte de él. Hace tiempo se ofreció en acompañarme a casa y hemos pasado toda la tarde juntos hablando, conociéndonos mejor. No ha pasado nada entre nosotros, obviamente, pero quería que lo supieras. Yo no tengo secretos contigo. También yo tengo que decirte algo sobre él, de lo cual no me siento tan orgulloso, pero es justo que lo sepas. Venciendo su orgullo, Anthony le contó hasta el mínimo detalle de cómo había agredido verbal y físicamente al actor. Se había esperado una mala reacción de parte de ella, pero su comportamiento comprensivo lo tranquilizó. Candy había entendido perfectamente la explosión de rencor y de inseguridad que lo había orillado a comportarse en manera tan irracional, aunque no lo aprobaba. Estoy contenta que hayas tenido el valor de decirlo. No se volverá a repetir, te doy mi palabra. Pero te pido de estar atenta. Aquel hombre se siente atraído por ti. Su amistad no es completamente desinteresada. Ahora te estoy hablando lúcidamente y no con rencor. Su coherente afirmación turbó instintivamente el bello rostro de la chica. Anthony, no te preocupes. Terrence solo quiere mi bien. Estoy más que segura. Por esta parte, señores. ¿Gustan seguirme, por favor? Por la fila 6 pueden venir conmigo. Les mostraré sus asientos. A 2 horas de la presentación y casi 2 semanas del afortunado debut de Otelo, los acomodadores del Astor Theatre giraban frenéticamente en la platea para ofrecer el mejor servicio de recibimiento a la infinita multitud que llegaba ininterrumpidamente. Para aquel espectáculo se había previsto la presencia del presidente Wilson y de su equipo de gobierno. La ocasión mundana de excepción había atraído a un público superior a la capacidad significativa del teatro. Muchos no habían logrado comprar billetes y se habían quedado fuera de la entrada, esperando algún golpe de suerte con los revendedores tan solicitados. Se decía
que al final del espectáculo el presidente en persona les entregaría un importante reconocimiento público a la compañía, evento de por sí muy extraño, visto que el nuevo trabajo había sido puesto en escena desde hace poco, como una atractiva anteprima de la temporada, en espera de retomar en otoño su apretada agenda de actuaciones, que concluiría a principios de enero con una larga gira nacional. Cada rincón del majestuoso edificio crepitaba en frenesí y curiosidad. La luz del gran candelabro en lo alto de la gran escalinata central parecía refractarse en el ambiente circundante con miles cristales de luz azul. Un poco de aquella luz se reflejaba en los ojos de cada uno de los presentes, en aquella que sería seguramente una noche para recordar en la historia de Broadway. Las señoras de gran clase habían iniciado una guerra de collares y tiaras exclusivas, portadas con desenvoltura para embellecer seductores escotes y hombros desnudos delicadamente cubiertos por estolas vivaces y relucientes de lentejuelas. Muchas incluso se habían atrevido con los peinados, trenzando perlas y piedras preciosas en juegos audaces entre las lúcidas y bien definidas ondas de los cabellos largos o en los encantadores crochets que sostenían los cabellos rebeldes de los omnipresentes peinados cortos. Algunas lucían sensuales sombreritos muy a la moda aquel año para proteger el cabello de la humedad de las frescas noches de verano neoyorquinas. El tic-tac de sus tacones en su andar oscilante de sus caderas y el viento de sus abanicos de plumas animaban con sonidos y colores el vestíbulo y los palcos cubiertos por la niebla ocre de sus cigarrillos y por aquel humo de los Gaulois Bruns. Las voces ensordecedoras con las que se imponían las conversaciones maliciosas femeninas en voz baja y las charlas masculinas de política y negocios retumbaban en profundos ecos, reforzando su intensidad por la óptima acústica del palacio. Por doquier, el cotilleo sobre el verdadero argumento de interés de la noche era dominado por tres nombres: Robert Hathaway, Terence Graham y Susanna Marlowe. Uno en particular, Terence Graham. Su nombre florecía por todas partes. Palabras de admiración, de envidia, de deseo. Tenso como una cuerda de violín, el productor Irving Brother paseaba nerviosamente entre las filas reservadas, entreteniéndose en conversaciones obligatorias, con un ojo siempre atento hacia lo alto, donde estaba el palco de honor, ya ocupado por las esperadas celebridades. También Candy y Anthony habían llegado a la pasarela con anticipación, reconocidos e inmortalizados por alguna captura fotográfica. Cuando cruzó el elegante umbral de la entrada decorada con espléndidas composiciones florales, Candy sintió escalofríos. La sala de recepción estaba llena de gente abrumadora. Era inevitable para ella compararla con aquel silencio total con el que la había recibido la primera vez que la atravesó junto a Terrence. Aquella gente la llenaba y la cubría en aquel momento como un vestido efímero que después de pocas horas se lo quitaría para regresar a la intimidad de sus secretos. Por un momento le costó trabajo respirar entre la multitud. Los rumores sobre el reconocimiento del encomio que vendría después de la exhibición se escuchaban hasta la platea. Dicen que premiarán al director y a los dos actores protagonistas. Sin embargo, el mérito sobre todo es de Terrence. Ha creado un personaje extraordinario, elevando a vértices jamás alcanzados la presentación de toda la compañía. ¿Los actores lo saben? Oh, sí, me lo ha dicho él mismo. Somos muy amigos, ¿sabes? Eran muchos los que se jactaban de ser sus amigos.
Candy escuchaba todos los rumores y sonreía recordando las palabras de Terrence. Nadie entre toda esta gente que se profesan de ser mis amigos me conoce realmente. Había dejado su abrigo en el guardarropa y se había dirigido del brazo de Anthony hacia los lugares reservados para los actores en primera fila entre las miradas insistentes de los presentes ya sentados. El vestido de noche de seda ligera y suave chifón que lucía brillaba con el mismo verde de sus ojos. En su camino había escuchado no pocas apreciaciones y cumplidos masculinos. En otras ocasiones le hubiera causado fastidio, pero aquella noche se sentía feliz más que nunca de parecer seductora. Cuando el telón empezó a abrirse, se sintió acogida por una desconocida excitación. Ella había estado en aquel escenario, había actuado y sentido la emoción de identificarse con el personaje. Comprendía ahora mejor el encanto que se estaba perpetuando como cada noche, ahora que ella misma había vivido la experiencia de sobrepasar el espejo sin vidrios que aquel pequeño espacio de sueño representaba. Karen, por favor, ve a llamar a Susana. No entiendo por qué aún no está aquí. Dile que esta noche contamos con la presencia del presidente Wilson en el palco de honor y que después del espectáculo está prevista la entrega de algunos premios. Necesitamos dar lo mejor de nosotros ante esta clase de oportunidades. No admitiré errores, dispuso Hathaway seriamente, pocos segundos antes de entrar a escena junto a Mark. Voy inmediatamente a llamarla, Robert. Creo que se ha demorado en su camerino. Quejándose, Karen se apresuró hacia la habitación de la protagonista. Diva hasta el final. Incluso debemos venirle a rogar para que entre en escena. Susana, de hecho, estaba aún sentada en su camerino. Era siempre la última en llegar al backstage, pero aquella noche había exagerado. El nerviosismo le había hecho perder la noción del tiempo y su frialdad completamente. Manipulaba constantemente los ingredientes siguiendo las instrucciones precisas que le habían sido dadas. Sin embargo, parecía que sus manos se negaban de seguir las órdenes dadas por su cerebro. Era más de media hora que no lograba finalizar aquella simple tarea. En sus nervios de preparar todo a la perfección, mientras los demás estaban tras bastidores en sus respectivos momentos de concentración, había olvidado cerrar la puerta con llave. Karen la encontró de espaldas. «Susana, ¿estás aquí?», dijo, abriendo la puerta sin premura. Sorprendida al improviso por aquella inesperada interrupción, la primera actriz colocó rápidamente todo lo que sostenía en sus manos dentro de una bolsa, girándose hacia la colega como una hiena. «¿Se toca primero la puerta antes de entrar, Karen? ¿Tu familia no te ha enseñado los buenos modales?» «Yo solo quería avisarte que ha empezado el primer acto. Robert me ha mandado para ver por qué todavía no estás lista, visto que esta noche recibiremos un reconocimiento por el presidente Wilson. Sabes que para él es muy importante dar una buena impresión». «Ya voy. No necesito que Robert me llame. Solo tenía un poco de dolor de cabeza y estaba tomando una pastilla», respondió bruscamente, intentando justificar lo que probablemente había visto su rival. «Haz como quieras. Yo solo vine porque me lo ordenaron. Te recuerdo que tu turno es la tercera escena. Por mí, puedes presentarte incluso un minuto antes». «Muy bien. Ahora que me has advertido me siento mucho mejor», le agredió nuevamente Susana con el mismo tono desagradable para instarla a marcharse, dejándola terminar con lo que estaba haciendo. Karen se alejó aún más furiosa. «No te soporto, odiosa, presuntuosa, caprichosa. Algún día alguien comprenderá que mi Blanca vale mucho más que tu Desdémona. Oh, sí,
y aquel día será mi justa revancha. Desdémona, por lo tanto, había liberado un suspiro de alivio, tomando de nuevo su bolsa. Aquella estúpida casi arruina todo. ¡Maldición! ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? Continuaba a preguntarse inquieta. Sabía perfectamente cuál era la respuesta. Una parte de ella creía que aquello era una locura. Aquella parte sincera quería aún protegerlo de su venganza, pero el odio estaba cegando completamente su corazón. No había espacio para la piedad. ¿Con qué esta noche está Wilson? Así, mucho mejor. Sonrió levantándose de la silla para reunirse con el resto del reparto. Terence, en todo el inicio del espectáculo, había permanecido erguido al lado de la entrada a escena, mirando inquieto la platea. Esperaba con todo su corazón que Candy hubiera aceptado su invitación. ¡Maldición! Con todas estas luces no puedo ver nada. Candy, ¿dónde estás? ¿Has venido a verme? Quiero que sepas que soy el mejor. Atento, Terence. Te estás acercando demasiado. Así te verá el público. Las advertencias de Karen no fueron escuchadas por sus oídos. Parecía como si estuviera embalsamado en aquella posición de rígida espera. «Terence, ¿me escuchas?» Solo cuando sintió que lo jalaban del brazo, él prestó atención. ¿Hablas conmigo, Karen? «Chicos, esta noche todos están por las nubes. ¿Pero qué es lo que les pasa?», gritó Karen impaciente mientras se cerraba el telón, enmudeciendo sus palabras entre los aplausos de una excelente primera escena. «¡Qué magnífica interpretación!», susurró Candy en su lugar, acercándose a Anthony. «Robert Hathaway es un monstruo de talento. Me ha helado la maldad de su llago. Su rostro tranquilo se ha transfigurado en una máscara de odio y venganza cuando ha desahogado su humillación contra Otelo por haber preferido a Cassio como teniente. Ha estado perfecto». A mí me gusta mucho también el intérprete de Rodrigo. Me parece que se llama Mark Romney, le confesó Anthony. Ella agitó ligeramente su cabeza al escuchar aquel nombre. No debe ser difícil para él interpretar aquel personaje. En verdad, odia a Terence con todas sus fuerzas. Parece una broma del destino para ellos la trama de esta obra. Rivales en escena por el amor y en la vida por el teatro. Terence me ha contado que aquel hombre ha intentado varias veces meterlo en problemas desde su llegada a la Stratford y obtuvo la estima del director. Me da miedo. Siempre planea cosas a sus espaldas. Está totalmente obsesionado con él. Justamente como Rodrigo, que lo corroe la envidia por Otelo, que se ha casado con la mujer que ama. Anthony se sorprendió por todas las cosas que ella había llegado a conocer de la vida de Terence. En silencio aceptó la profundidad de aquella unión, a pesar de su voluntad. Después de un breve intervalo, de nuevo la oscuridad se apoderó de la sala recargada de expectativas. La tan esperada aparición del primer actor había llegado. Candy apretó emocionada los brazos de su butaca. En la atmósfera nocturna de otra calle veneciana, los rayos de la luz de algunas antorchas anunciaban un pasaje humano emocionado. Eran Yago y Otelo, que se reunían con la servidumbre. Yago, mostrando su perversa ambigüedad, advertía a su superior sobre la ira paterna de Brabantio, anteriormente instigado por él mismo en su contra.
El viejo era, por decir, furioso porque temía que el comandante del ejército veneciano hubiera raptado a su hija Desdémona, envolviéndola con artificios mágicos. Terence, cauteloso, estaba frente a él. Hathaway había logrado volver su figura imponente, casi anónima, en la presencia del joven alumno. Encorvado y mezquino, parecía incluso físicamente más insignificante, como la calidad moral de su personaje, haciendo resaltar a la enésima potencia la impresionante presencia escénica del protagonista. Terence, con el rostro irreconocible por el maquillaje marcado, estaba, por el contrario, estatuario, como en un acto de consciente y salvaje seducción. Su voz y su físico conquistaban con prepotencia las emociones más íntimas del público en cada uno de sus diálogos, induciendo dócilmente a su adoración. Su encanto no admitía rechazos en aquella conquista. Terence era un actor, era indiscutiblemente un gran actor. Sus palabras, medidas pero cargadas de pathos, estaban golpeando y saturando el éter del Astor hasta el palco de los espectadores, mientras protegía con dignidad su honor y el de la mujer amada con la que honestamente se había casado. Que desahogue tan pronto como sea posible su rabia. Acallarán sus quejas los servicios que he prestado al Senado. A nadie dije, y lo he de promulgar en cuanto sepa que sea honrosa la alabanza propia, que derivo mi ser y mi existencia de hombres de regia estirpe. Mi destino es acreedor a tan alta suerte como esta que hoy alcanzo. Créeme, Yago, si a la gentil Desdémona no amara, mi libre condición independiente por esta sujeción no tocaría ni por todo el oro que el mar esconde. Eres grande, Terence. En verdad, excelente. Candy no lograba distinguir la mirada de sus ojos resplandecientes por la pasión encendida. Para ella no era solo aquel magnífico intérprete que estaba encendiendo el palco con su indiscutible capacidad. Reconocía en aquel brillo de su mirada las palabras de aquel perdido enamorado que había escuchado pronunciar delante de sus alumnos en la Nueva Sonrisa y en aquel teatro vacío. Sabía cuánto le había costado su sueño y cuánto amaba todo lo que lograba plasmar con tanta aparente facilidad a través de las inflexiones de su voz. Son alma, decía continuamente animando a los chicos de la asociación. Ella entendía ahora que aquellas palabras eran más que nada vividas dentro de sí. Su actuación era alma, por eso le parecía tan hermosa. Cuando al inicio de la segunda escena el moro aceptaba someterse al juicio del concejo delante del dux y de los senadores para defenderse de la infame acusación de brujería y rapto, él había comenzado a buscarla entre los rostros semi-escondidos entre la oscuridad de las primeras filas. Mientras el marinero testigo advertía a la asamblea del peligro inminente de la Serenísima a manos de los otomanos, cuya flota avanzaba rumbo a Chipre, y Brabantio se quejaba de su agonía de padre ofendido y defraudado por su más preciado bien, Otelo tenía pocos segundos de alivio en escena. En aquel reducido lapso de tiempo, el actor se esforzó en recorrer las butacas reservadas sin poder reconocerla. Impetuosamente la luz volvió a besarlo en aquel momento en el que el concejo exigía sus disculpas ante la acusación de corrupción de Desdémona. Terence avanzó algunos pasos hacia la platea, listo para declarar su sincero amor puro por aquella mujer. Justo en aquel momento, el reflector desvió su trayectoria en una línea transversal
y entonces él la vio. Sus miradas se cruzaron por algunos segundos de impalpable sintonía. Amor mío, mírame. Esta noche actúo solo para ti. Te miro, Terence. Yo he venido para aplaudirte. Notando yo esto, aproveché propicio una hora favorable y hallé medio de que, con ruego ardiente, me pidiera que por favor quisiese relatarle mi peregrinación, punto por punto, la que ella solo a trozos había escuchado, mas nunca por entero. Cedí al ruego y más de una vez le arranqué lágrimas tiernas contándole aventuras desdichadas de mi primera edad. Concluido el recuento, premióme con un mundo de suspiros. Juró que, a fe, era extraño, más que extraño, que era sensible, por demás sensible, que querría jamás haberla escuchado, aunque, de haberla hecho hombre el cielo, habría querido ser un hombre semejante. Sus ojos, mientras hablaba, veían solo a ella en el teatro entero, su musa, su Desdémona, la única que había sabido escuchar su historia. Las gracias dióme y dijo que si un día tuviese yo un amigo que la amara, le enseñase a contar aquella historia, que con eso, solo de cierto, la seduciría. Entonces yo me declaré. Me amó ella por los peligros que corrío había. La amé yo por condolerse de ellos. Esta es la magia que usé tan solo. Aquellas palabras, esculpidas en silencio, la ficción se tenía por segunda vez de una desconcertante verdad. Era una verdad que llegaba al corazón, pero que se quedaba prisionera de la conciencia. Anthony percibió el ligero temblor del cuerpo de su mujer y se volteó para mirar su rostro. Él no hubiera querido ver, pero su sensibilidad y su agudeza no le impedían intuir lo que ella no tendría jamás el coraje de confesarle. Saber que estaba con ella y al mismo tiempo tener la percepción de que estaba empezando a perderla. Era posible que con la boca continuara a decirle que lo amaba y con los ojos lo traicionara en aquel modo tan evidente. No se trataba más de combatir ante aquellas armas explicadas. Él le había ofrecido su sinceridad y su dignidad. Por ellos hablaba un pasado de comprensión y ternura. Pero el amor no se escoge, pensó, contrayendo su pecho con rígido nerviosismo. Toma sin pedir y sin disculparse. Con un reflejo involuntario, alargó las piernas hacia adelante, como intentando frenar una carrera de la cual temía que de un día a otro tendría que enfrentar la temida realidad. La dama llega, atestiguarlo puede. La introducción de Otelo abrió el palco después de unos instantes a la esperada entrada de Desdémona, y aparecía Susana. Continuará.